para poder analizar este contexto que ya genera la preocupación de los economistas y de muchos otros, ¿no? Porque aquí termina siendo un impacto para todos la posibilidad de una devaluación de la moneda argentina en comparación con el dólar y cómo esto va a terminar impactando en los precios. Estamos en línea con el ex viceministro de Economía de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos del licenciado Emanuel Álvarez Agis. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes de Telediario Federal. Los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Cuéntenos cuál es su primera impresión, por lo menos de lo que ha señalado el jefe de gabinete Peña, que ha indicado que esto tiene que ver con una volatilidad natural de la moneda, que no deberíamos asustarnos, por decirlo de algún modo. ¿Usted cree que es así? Yo creo que más que volatilidad, el dólar está volando, digamos, y me parece que eso, a los que conocen un poco el funcionamiento de la economía argentina, es una cuestión para preocuparse. Digamos, creo que si primero, más que nada, siempre que pasan estas cosas, uno tiene que tratar de entender cuáles son las causas, y las causas claramente son que con este nuevo mercado que tenemos del dólar, donde está absolutamente desregulado, lo que está pasando es que estamos sufriendo una devaluación producto de la conjunción de dos factores. Una, que digamos los bancos internacionales nos han puesto una muy mala nota. Argentina estaba a punto de, si uno lo pensaba en términos de fútbol, pasar de la C a la B, pero lamentablemente nos quedamos en la C. Y el segundo factor es que en esa mala calificación hace que obviamente se retire dinero de Argentina, se dolaricen carteras, y en ese contexto el Banco Central decide no intervenir en el mercado y dejar que el dólar suba. La verdad que preocupan los resultados, ¿no? Porque siempre que el dólar sube en la Argentina, lo que pasa es que suben los precios y eso termina generando pérdida de poder adquisitivo y recesión. Y la verdad que justo estábamos en un momento donde parecía que esos problemas se estaban empezando a pagar, por lo menos levemente. Emanuel, ¿qué impacto tiene esta tendencia alcista del dólar en el objetivo que se planteó el gobierno nacional de intentar reducir un poco la inflación? ¿Cómo va a impactar? A ver, el gobierno se planteó una pauta de inflación para este año del 17%, la verdad que ya acumulamos más del 12% y en ese sentido la pauta era ya inalcanzable. Ahora con esta disparada del dólar se vuelve aún más inalcanzable. Porque cuando uno mira, y esto no hace falta irse muy atrás en la historia, digamos, cuando uno mira lo que pasó en junio del año pasado, cuando el dólar tuvo un salto de $1, y cuando también uno mira lo que pasó en diciembre del año pasado, donde el dólar tuvo un salto de aproximadamente 75 centavos, que fueron dos devaluaciones, una causada por la decisión del Brexit y otra causada por la sorpresa que generó la elección de Trump. En esos dos casos, cuando el dólar se devaluó entre 75 centavos y $1, al otro mes la inflación y sobre todo el precio de los alimentos pegó un salto para arriba. Entonces, lo que uno tendría que estar esperando en estos momentos, si la divisa se estabiliza y en torno a los 17,50, es que dentro de 10, 15 días a todos los supermercados les llegue una nueva lista de precios de alimentos, donde los alimentos tengan una suba entre el 5 y el 6%, y eso acelera la inflación de alimentos y como consecuencia la inflación en general. Así que la verdad que yo lo veo como una mala noticia desde todo punto de vista. Emanuel, de todas maneras, esta tendencia alcista en la economía interna está acompañada por un cese de la actividad económica y una caída del consumo. ¿Cómo se puede explicar o el movimiento del dólar no logra frenar porque los precios, pese a esos comportamientos, siguen creciendo? Bueno, lo que pasa es que cuando uno piensa qué es lo que Argentina le vende al mundo, lo que rápidamente se da cuenta es que Argentina le vende al mundo lo mismo que comemos los argentinos, ¿no? La exportación de Argentina es muy parecida a las cosas con las cuales uno llena el changuito. Digamos, la verdad que directa o indirectamente Argentina exporta harinas, aceites, leche, alimentos. Y el problema es que obviamente si el exportador se encuentra que por exportar lo mismo recibe más pesos, porque una devaluación es básicamente eso, es básicamente que le aumenta el precio de exportación al exportador, lo que hace obviamente es darse vuelta y en el mercado interno querer igualar ese precio que recibe por exportar por venderlo en el mercado interno. Entonces no es una cuestión cultural, digamos, que cuando sube el dólar los argentinos suben los precios. Es una cuestión económica, digamos, es un mecanismo económico que hace que cuando sube el dólar se encarezcan
los alimentos. Entonces, en ese sentido, en una tendencia de consumo que la verdad que viene hace 15 meses muy lastimada, si los precios se vuelven a disparar, lo único que uno puede esperar es que esa tendencia se refuerce. Y la verdad que lo que todos queremos es que esa tendencia se revierta y que el consumo empiece a aumentar. Pero con el dólar 17,50 yo no veo que el consumo vaya a aumentar. En relación a la caída de los precios internacionales, o por lo menos las mejoras no son las previsibles de los commodities, sumado esto a la suba del precio de la nafta, la inflación que no cede, la situación ahora con el dólar, ¿cuál va a ser el contexto económico que va a anteceder a las elecciones de octubre y cómo cree que esto va a terminar impactando en la mirada que va a tener la gente al momento de votar? A ver, cuando uno mira los números, porque en esto siempre se mezclan las pasiones, ¿no? Digamos, pero cuando uno mira estrictamente los números, y si querés nos podemos remitir hasta 2009, ¿no? En Argentina hubo elecciones, en todos los años impares hay elecciones, 2009, 2013, 2011, 2015 y ahora 2017. Cuando uno mira esos años, este es, desde el punto de vista económico, el peor año electoral de los últimos 8 años. Incluso es un peor año que 2009, donde el entonces oficialismo perdió, o incluso es peor que 2013, donde también el oficialismo perdió las elecciones de medio término. Así que si uno pensara que hay una relación, digamos, unívoca entre economía y elecciones, al gobierno debería irle mal. Ahora, lo cierto es que lo que uno está viendo es que el gobierno, creo que también entendiendo esto mismo, está centrando la campaña en todas cuestiones que no son la economía, y además está empezando a hacer como una especie de campaña de miedo al revés, que es que, bueno, si gana la oposición, todas estas cosas que hoy estamos sufriendo desde el punto de vista económico van a empeorar. La verdad que las cuestiones económicas dependen más de lo que haga el gobierno con la política económica y de cómo funciona el mundo, de que quién gane las elecciones de medio término en la Argentina. Pero bueno, son estrategias electorales y en ese sentido son absolutamente válidas. ¿Es posible pensar, licenciado, que pueda continuar una suba del dólar en estos términos o hay temor a que a partir de lo que está sucediendo más gente vaya a comprar dólares y que pueda haber una estampida? Hoy en Argentina, por cómo están las cuestiones y por cómo está sobre todo equipado, digamos, el Banco Central, y la verdad que la única razón por la cual sube el dólar es porque el Banco Central lo deja subir. O sea que si el Banco Central quiere frenar esta corrida cambiaria que estamos experimentando, lo único que tiene que hacer es intervenir en el mercado, dar la señal de que no va a dejar que el dólar suba. Eso básicamente se hace satisfaciendo la demanda de dólares y logrando, digamos, que la cantidad de dólares que vuelca el Banco Central en el mercado sea mayor que la demanda de dólares que hay, y entonces con eso poner un techo a la suba del dólar. Hoy el Banco Central tiene 55 mil millones de dólares de reserva, o sea que lo podría hacer y a un costo muy bajo. Yo creo que dentro del gobierno hay un diagnóstico según el cual la economía argentina va a mejorar si el precio del dólar es más alto. Y la verdad que hay que decir que es un diagnóstico que ya se ha demostrado errado en 2016, donde tuvimos una devaluación del 60% y lejos de solucionar lo que hicimos fue multiplicar los problemas que tenía la economía. Así que creo que es una decisión del gobierno que la moneda se devalúe, y esta decisión está basada en un mal diagnóstico del gobierno, que es pensar que si sube el dólar se van a terminar los problemas económicos en la Argentina, y en realidad prácticamente todos los argentinos sabemos que si sube el dólar lo que va a pasar es que se van a multiplicar los problemas económicos que tenemos. Manuel, recién escuchábamos al ministro Marcos Peña decir que este movimiento del dólar era una manera de evitar la bicicleta financiera y que ayudaba a paliar esa problemática. Pero ¿cuándo cree que usted que es momento para corregir, para que el Banco Central ponga un freno? ¿Cuál es el techo? A ver, el gran problema es que Argentina estaba montada sobre una bicicleta financiera, y uno tiene dos formas de frenar esa bicicleta financiera: apretando el freno o metiendo un palo en la rueda. El gobierno ha metido un palo en la rueda y eso frena la bicicleta, pero al que iba arriba lo tira al piso. Digamos, y el problema es que los que estamos arriba de eso somos los 44 millones de argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque si el Banco Central quiere frenar la bicicleta financiera, lo que tendría que haber hecho
es no desregular absolutamente la compraventa de divisas en Argentina, cosa que no pasa en prácticamente ningún país del mundo. En ningún país del mundo un banco, por ejemplo, puede comprar toda la cantidad de dólares que quiera. En general, por cuestiones regulatorias, por cuestiones de precaución, en la mayor parte de los países del mundo está regulada la compra-venta de divisas, en el entendimiento que salvo Estados Unidos, el resto de los países no generan dólares, sino que los tienen que conseguir de distintas formas. El Banco Central ha liberado todas esas regulaciones y ahora se encuentra con que la única forma de desarmar la bicicleta financiera es poniéndole un palo que significa una devaluación. Pero la verdad que el costo, en este sentido, lo vamos a pagar todos los argentinos, y los que hicieron la bicicleta financiera ya se fueron con sus ganancias, y te puedo asegurar que esta devaluación no los afectó ni un poco. Así que la verdad que es una forma un poco tortuosa y sobre todo muy costosa de frenar la bicicleta financiera. Licenciado, le agradecemos muchísimo este contacto y la posibilidad de ayudarnos a debatir y analizar lo que está sucediendo con la suba del dólar y el contexto económico en la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo.